parte de esta clase de la unidad 2. Ahora nos vamos a centrar en los distintos tipos de modelos de poblamiento temprano, ¿sí? En primer lugar, hubo dos tendencias generales o grandes grupos de modelos, ¿sí? Los modelos terrestres y los modelos costeros. Los modelos terrestres son aquellos en donde la mayoría de los investigadores y las investigadoras sostienen que se ingresó al continente por Beringia o por Bering, por Beringia, por el puente de Beringia, que se ingresó a pie. Este grupo de modelos supone que las poblaciones humanas que habitaron el interior de Siberia Oriental, o sea, cazadores adaptados a la estepa o tundra, ocuparon Beringia en busca de cazar animales de la megafauna y luego fueron ingresando a Alaska y así al resto del continente. Todos estos grupos de modelos van a encontrar evidencias en hábitats interiores y no en hábitats costeros. Luego tenemos los modelos costeros, ¿sí? Que tienen una serie de ventajas y desventajas. Las desventajas ya estaban en el modelo terrestre y es la ausencia de sitios tempranos en las costas del noroeste de Norteamérica. Pero esto tiene que ver con lo que le decía en la clase anterior sobre las variaciones del nivel del mar. A mayor frío, mayor masa de hielos continentales y mayor masa de hielos en los polos hace que el nivel del mar descienda. Por ende, lo que eran costas hace más de 10.000 años, hoy están por debajo del nivel del mar, ¿sí? Y las ventajas de este grupo de modelos costeros son varias. Por ejemplo, explican mejor las evidencias tan tempranas que tenemos en América del Sur. No es necesario que esté formado el puente terrestre de Beringia ni el corredor libre de hielos entre los glaciares Laurental y Cordillerano, ya que hubieran ingresado bordeando la costa, ¿sí? Probablemente con el uso de canoas. Y no tiene mucha relevancia la capacidad de sustento de los ambientes interiores, ya que solo se ocuparían ocasionalmente, ¿sí? Dentro de los modelos terrestres, uno de los que más impacto tuvo, porque tanto se usó para explicar el proceso de poblamiento como dar explicaciones a la extinción de la megafauna, fue el modelo de Port Martin. Él veía a estos primeros habitantes del continente americano como cazadores voraces, ¿sí? Que perseguían incansablemente a las manadas de animales, dándoles muerte, y que a razón de unos 16 kilómetros por año, en 1000 años podían llegar de Alaska a Tierra del Fuego y poblando todo el continente americano. Este modelo parte principalmente de algunos supuestos. O sea, ¿qué son los supuestos? De ideas previas que no tienen evidencia, ¿sí? Es un supuesto, no tenemos evidencia de esto. O Martin no tenía evidencia de esto. Primero, él supone que el poblamiento fue tardío, o sea que fue muy reciente, hace muy pocos años, que fue llevado a cabo por grupo de cazadores recolectores, los que se especializaron en la caza de grandes animales, con una cultura a la que sería posible ascribir al Paleolítico superior del Viejo Mundo, y con una distribución uniforme de esos grandes animales de la megafauna por toda América. O sea, para que el modelo de Martin funcione, nosotros tenemos que tener estas estepas con capacidad de carga de grandes manadas de bisonte en todo el continente americano, ¿sí? No tiene que haber otros ambientes, otro clima que tenga otro tipo de animales. Como le decía, el modelo de Martin considera que la matanza indiscriminada también fue la causa de la extinción de la megafauna en el continente americano. Deja muchos puntos sin explicar, yo se los dejo aquí anotados y también lo encuentran en la bibliografía y lo van a encontrar en el PowerPoint que les dejo más abajo en la clase.
Actualmente pocos continúan apoyando este modelo de Martin. Sin embargo, hubo un par de autores muy recientes en donde lo siguen tomando como válido. Luego tenemos el modelo de Borrero y de Bednarik, ¿sí? Borrero es argentino, él es uno de los arqueólogos argentinos que más ha indagado sobre la problemática del poblamiento. Él propone que el proceso de poblamiento constaba de 3 fases, ¿sí? La exploración, la colonización y la ocupación efectiva o estabilización. Por supuesto, cada fase se podrá investigar con distintas metodologías, pero lo más importante de esto es de que cada fase deja evidencias muy distintas. En el caso de la fase de exploración, la evidencia arqueológica es muy limitada, ya que la ocupación del espacio es muy débil y se espera una baja depositación. Por ende, es muy poco previsible que encontremos sitios de fase de exploración o de colonización. La mayoría de los sitios que podamos encontrar, identificar y por ende fechar, ya van a ser de la ocupación efectiva. Y esto quizá es un par de generaciones. Después podemos estar hablando de unos 500 o 1000 años de diferencia entre la fase de exploración y la fase de ocupación. Más tardíamente, Bednarik propone otro modelo que se complementa con el anterior. Este está basado en la evidencia de algunos sitios tempranos de Sudamérica, ¿sí? Él propone seguir con el patrón de poblamiento en que los grupos eran pequeños y con adaptaciones a ambientes de costa, por lo que se supone que vivían principalmente de recursos obtenidos del mar, ¿sí? Esto explicaría los sitios costeros como Monteverde o Piedra Jurada con fechados tan antiguos, ¿sí? Estos grupos deberían de haber recorrido las costas de Siberia y de Beringia y luego al noreste del continente siguiendo las costas del Pacífico hasta llegar a Tierra del Fuego, todas evidencias que estarían por debajo de las aguas en la actualidad. Luego tenemos un grupo de modelos evolutivos, ¿sí? Todos los adeptos van a hablar de adaptación y van a considerar a la teoría evolutiva como la que provee las herramientas útiles para encarar el estudio de la dispersión del hombre y de las mujeres en América. No van a hablar de migraciones, sino que van a hablar de dispersión. No van a hablar de economía ni de tecnología, sino que van a hablar de adaptación. ¿Qué es lo que proponen ellos? Que las poblaciones se iban a desplazar en el continente americano siempre dentro de los ambientes climáticos a los que estaban adaptados, ¿sí? Que va a haber corredores ambientales, o sea que si una población ingresa por la costa y está adaptado a los ambientes costeros, siempre se va a mover por la costa, no va a entrar tierra adentro. Si el grupo ingresa y está adaptado a la caza de grandes mamíferos, siempre va o sea, puede desplazarse por el continente, pero se va a radicar en los ambientes que les resulten familiares, que estén las especies de animales que conocen, ¿sí? Esto es lo que hablan ellos de corredores ambientales. ¿Qué es lo que generaría? Generaría como parches de ocupaciones en el continente, sectores sin ocupaciones por muchos miles de años y sectores con ocupaciones constantes, ¿sí? Desde muy temprano. Ya despegándonos un poquito de la arqueología, tenemos los modelos que nos provee la lingüística, ¿sí? Greenberg, Turner y Segura se proponen 3 modelos basados en una combinación de datos genéticos y biológicos, pero la base fueron los estudios lingüísticos, los estudios que hizo Greenberg sobre la gran variabilidad de lenguas nativoamericanas, ¿sí? Él pudo ver de que estas lenguas podrían tener un origen común en una supuesta lengua de los paleoindios de hace unos 12.000 años y que luego se dividen dentro del continente americano.
si bien es muy discutido el modelo, ¿sí? Lo que podemos ver es de que tiene cierta semejanza con los datos genéticos. ¿Qué dice él? Que hay 3 grupos de lengua que comparten un tronco común y ese tronco común tiene alrededor de unos 12.000 años de antigüedad. Estos serían los 3 troncos lingüísticos mayores de América, ¿sí? No quiere decir que son las únicas 3 lenguas, ¿no? Que se hablan multiplicidades de lengua, pero en base a los polimorfismos del vocabulario, gramaticales y correspondencia sonora, él las pudo agrupar en 3 grandes familias, ¿sí? Ya desde la antropología biológica se venían haciendo aportes desde épocas muy tempranas, ¿sí? Ya el mismo Hedlika hizo estudios antropométricos y para aquí, en Argentina, nosotros teníamos el legado oscuro que nos dejó el fascismo, que fue José Imbeloni, que fue un antropólogo italiano que se radicó en Argentina a finales de la década del 30, y ellos realizan estudios de los esqueletos, ¿sí? De los restos esqueletales y formulan propuestas. Las teorías de Imbeloni son rescatadas y reformuladas en los últimos años por Walter Neves y Héctor Pucciarelli, ¿sí? ¿Qué es lo que proponía Imbeloni, que luego retoma eh, eh, Neves y Pucciarelli? Es de que hay claramente 2 componentes biológicos en las poblaciones amerindias, ¿sí? Sus rasgos faciales, esqueletales, su contextura física, su estatura, su robustez o al contrario, su gracilidad de los cuerpos y demás, que evidentemente marcan de que hay 2 componentes biológicos en las poblaciones americanas. A diferencia de lo que decía Rica, de que todo era componente asiático. Aquí, bueno, esto lo van a encontrar en la bibliografía, en el libro de Gustavo Politis y colaboradores, ¿sí? Pero es para que vean las diferencias morfométricas entre los cráneos, ¿sí? Lo que los llevó a proponer de que estábamos ante 2 poblaciones totalmente distintas, ¿sí? Luego, Pucciarelli y Neves, ellos retoman estas ideas y construyen el modelo de los 2 componentes biológicos. Por un lado tendríamos el paleoamericano, ¿sí? Que sería con rasgos más arcaicos, ¿sí? La antropometría del cráneo nos remite a rasgos más arcaicos de poblaciones más vinculadas a África y a Asia occidental, ¿sí? Y el componente amerindio, que ya sería el que tiene los rasgos netamente asiáticos. ¿Qué es lo que dicen ellos? No quiere decir de que el componente paleoamericano llegó hace 70 millones de años, sino que lo que ellos quieren decir, perdón, hace 70 miles de años, sino lo que ellos quieren decir es de que hubo una ruta migratoria en donde las poblaciones salieron de África y casi sin detenerse y casi sin modificar sus rasgos esqueletales, ingresaron al continente americano hace aproximadamente antes de los 14.000 años antes del presente. Y tenían esos rasgos más vinculados a las poblaciones de aborígenes australianos, ¿sí? O africanos o polinesios. Y por otro lado, ¿sí? Antes de los 11.000 años vuelve a haber otra oleada migratoria ya de poblaciones con rasgos más modernos,
con esos fenotipos asiáticos ya totalmente definidos. Hay debilidades en el modelo y el principal debilidad o crítica que tiene es que cuando Neves y Pucciarelli fechan los restos esqueletales, todos les dan para los mismos momentos los fechados, ¿sí? No están encontrando estos esqueletos de más de 14.000 años de antigüedad. No obstante, también esto se debe a un problema de muestreo y de que puede ser que todavía no se hayan encontrado los restos esqueletales. Con posterioridad, Walter Neves se une con Joseph Powell, ¿sí? Y hacen una alternativa a este modelo de los dos componentes biológicos, incluyen los estudios de la antropología biológica y dicen, sí, hay dos componentes biológicos, pero la diferenciación no viene de antes del ingreso al continente, sino que ellos dicen que entran con un solo rasgo y que se diferencian dentro del continente americano, ¿sí? Sería el modelo de origen común y diferenciación local. Por último, ya avanzamos en la antropología biológica más moderna, ¿sí? Con estudios genéticos, y vamos a tomar los modelos que están tomando información genética, ¿sí? Del ADN mitocondrial básicamente. La mitocondria es un órgano que se encuentra dentro de todas las células de nuestro cuerpo, desde las células del cabello, las epiteliales o las células de cualquiera de nuestros órganos, ¿sí? Tienen la mitocondria, que es el organulo que se encarga de la respiración interior de la célula. Esa mitocondria tiene un ADN que, a diferencia del ADN nuclear de la célula, es un ADN que pasa inalterable de la mamá a los hijos. O sea que por línea materna se puede seguir el legado, ¿sí? Se puede seguir el rastro. Cada tantas generaciones pueden ocurrir leves mutaciones, pero esas mutaciones son fechables, ¿sí? Se pueden detectar. Entonces es muy factible para poder rastrear los linajes, ¿sí? Aunque puede haber descendencias en donde una mujer no tiene ninguna hija mujer, entonces tiene solo hijos varones, entonces ese linaje se corta y no se va a seguir transmitiendo, pero es bastante factible. Estos estudios de ADN mitocondrial en poblaciones actuales pudieron identificar 4 grandes grupos, ¿sí? Los A, B, C y D, y un último haplogrupo denominado X, ¿sí? Que está vinculado a estas poblaciones esquimales o aleutianas que corresponden a un ingreso a un proceso de poblamiento muy reciente de hace unos 2000 años. Como ustedes ven, los haplogrupos tienen una distribución en casi todo el continente, pero muy dispar, ¿sí? Concentrándose más en unas regiones que en otras. Los análisis de ADN mitocondrial y de otros marcadores, como los grupos sanguíneos, ustedes saben que los grupos sanguíneos son el 0, el A, el B y el AB, y el factor puede ser positivo o negativo. El factor 0 es el más común en América y todos los estudios genéticos que se han hecho de poblaciones nativoamericanas, tanto actuales como de restos esqueletales, han dado que el grupo 0 positivo es el más abundante. Unas pequeñas poblaciones del centro de América del Norte tenían A positivo, pero el factor positivo y el grupo 0 son los tipos sanguíneos de las poblaciones nativoamericanas. Los datos genéticos coinciden con los resultados morfológicos al indicar que los pueblos aleutianos esquimales habrían ingresado independientemente de las otras poblaciones americanas.
Los 4 haplogrupos americanos se habrían diferenciado en Asia entre los 15.000 y 40.000 años antes del presente, ¿sí? Satoshi Haroi propone que los 4 haplogrupos principales habrían ingresado a América a través de 4 grandes eventos migratorios independientes entre 14.000 y 21.000 años antes del presente, ¿sí? Por otro lado, Bonato y Salzano sugieren que el análisis de la diversidad dentro de los haplogrupos apoya fuertemente un origen único y temprano entre 25.000 y 40.000. O sea, ¿qué es lo que dice Bonato y Salzano? Es de que hubo un ingreso muy temprano, quizá de hasta hace unos 40.000 años, y que las diferencias en los haplogrupos se produjo ya en el continente americano, para todas las poblaciones. Los análisis más recientes continúan apoyando este modelo, aunque señalan que la diferenciación inicial no sería tan antigua y se habría producido alrededor de los 15.000 y 20.000 años, pero esto puede variar en cualquier momento. No obstante, todo nos lleva a pensar en un ingreso mucho más anterior al propuesto por el modelo Clovis, ¿sí? Para finalizar y cerrar esta unidad, este tema del poblamiento, ¿sí? Vamos a hablar de una probable discontinuidad entre el poblamiento de América del Norte y de América del Sur. Contamos con una serie de modelos de poblamiento, cada uno privilegiando un tipo de evidencia. Los modelos evidencian una marcada tendencia reduccionista, extrapolación de procesos de niveles basales para explicar la dinámica de poblamiento a nivel continental. Estas ideas son difíciles de compatibilizar en un único modelo, así que es muy difícil armar un único modelo de poblamiento. Cada modelo deja sin explicar algún aspecto del poblamiento, particularmente aquellos referidos al cómo, cuándo y desde dónde. Y hay una idea clara que subyace todo el proceso de poblamiento, y es de que el poblamiento de América fue un proceso relativamente rápido, cuya complejidad es apenas comprendida y muy difícilmente modelizable.